Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la serie sobre el brillante ajedrecista yugoslavo Svetozar Gligoric. En este video repasaremos los torneos que disputó desde el año 1959 hasta finalizar su carrera. ¡Comencemos! Luego de su gran éxito en el torneo internacional de Portoroz, arribamos al año 1959, en donde Gligoric ganaría el torneo de Zurich, pero no solo eso, sino que también brindaría una sesión de simultáneas en contra de 220 tableros. Llegó la hora de jugar el torneo de candidatos, el cual fue desarrollado en 3 ciudades de Yugoslavia. Desde la ronda 1 a la 14 se jugaría en Bled, desde la 14 a la 21 en Zagreb y las restantes en Belgrado. Participaron 8 jugadores del más alto nivel: Tal, Petrosian, Fischer, Benko, Olafsson, Smyslov, Keres y Gligoric. Al igual que en Portoroz, Mijail Tal fue el vencedor del torneo, consiguiendo 1,5 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor Paul Keres. Para el maestro yugoslavo fue un duro torneo y tuvo que contentarse con el quinto puesto compartido con Bobby Fischer. En 1960 comienza a trabajar en Radio Belgrado, con la idea de poder tener más tiempo para el ajedrez. Fruto de esto, vuelve a ganar el torneo zonal, esta vez en Madrid, empatado con otros 3 jugadores: Donner, Pomar y Portisch. Esto le da la clasificación al torneo internacional de Estocolmo en el año 1962. Gligoric no pudo clasificar en este evento al torneo de candidatos debido a que empató por la sexta plaza, pero con otros 2 jugadores, Benko y Stein. En el desempate, Gligoric no pudo hacer frente a su bestia negra, y el cual en nuestro canal tenemos su biografía, Leonid Stein. A pesar de este traspié, vuelve a ganar en 1963 el zonal de Enschede, por delante de Darga, Pomar, Philip, etc., clasificándose así para el Interzonal de Ámsterdam en 1964. El torneo comenzó muy bien, con un puntaje de 5,5 sobre 8, hasta que llegó nuevamente su bestia negra, Leonid Stein, para derrotarlo y así comenzar con una seguidilla de derrotas en contra de Spassky y Smyslov. Luego de este gran golpe, pudo recuperarse ganando una partida contra Pachman, pero no pudo volver a su performance previa, finalizando 10º sobre 24 jugadores. Parecía que poco a poco la edad iba haciendo su trabajo y que los mejores años de Gligoric habían pasado. Sin embargo, cuando ya no muchos esperaban una reacción del campeón yugoslavo, en 1966 logra ganar el zonal de La Haya, por delante de grandes jugadores como Vilek, Kabalek, Velimirovic, Donner, entre otros grandes maestros. Esto lo clasifica directamente al torneo internacional de Sousse en 1967. A los 44 años, la idea del experimentado maestro yugoslavo era no perder partidas y lograr las victorias suficientes para poder clasificar al torneo de candidatos. En este contexto, su segundo, el gran maestro Velimirovic, le propuso una rutina bastante exigente, que consistía en preparar por las mañanas 2 o 3 horas y antes del mediodía hacer 1 hora de natación o ir a caminar por las calles tunecinas. Finalmente, su estrategia dio resultado y finalizó en el cuarto lugar, pudiendo así disputar una vez más un torneo de candidatos. De este torneo veremos una gran partida en contra de Duncan Sattles. En esta interesante posición, el blanco tiene un peón de más, y de hecho parece que incluso tiene opciones agresivas sobre el flanco del rey gracias al avance, pero nada más lejano de la verdad, ya que por ejemplo el peón de más no es tan importante debido a que tiene peones triplicados sobre la columna C. Lo otro, que sería el ataque sobre el flanco del rey, tampoco es verdad, ya que el rey está debilitado. Entonces es incluso cómico observar cómo Gligoric aprovecha esta situación para contraatacar inmediatamente. O sea, el jugador que supuestamente está siendo atacado es el que comienza el ataque aún más fuerte, aprovechando justamente la debilidad del rey enemigo. Vino G5, obviamente el jugador de las blancas no quiere simplemente sentarse a esperar y ver qué sucede, sino que comienza un ataque que de hecho parece bastante interesante. Sin embargo, aquí el jugador yugoslavo de manera magistral sacrifica una pieza con dama por F5, G por F6 y E por F3, amenazando F2 jaque capturando la torre de 1. Por esta razón fue jugado rey F2, torre 2 jaque, torre por E2, peón por jaque, rey por y dama jaque. El negro ha conseguido su objetivo, que básicamente es dejar sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de escudo al rey enemigo.
Vino rey F1, dama H3 jaque. Y este es un momento súper interesante, ¿no? Que de hecho, si tienen ganas de frenar la posición e intentar encontrar con las piezas blancas cuál es la defensa, sería muy interesante. Porque aquí, dependiendo dónde vaya el rey, hay variantes donde puede salvarse la posición, o sea, generarse situaciones donde aún la partida continúa y otras en donde está perdido. Bueno, en esta partida vino rey G1. Y es curioso porque esta es la jugada que pierde. Rey F2 era la mejor, pero muy lejos está de ser claro. Porque si dama H2, aquí de nuevo rey F1. Y si jaque rey F2, aquí ya tenemos perpetuo con las negras. Pero si quisiéramos más, podríamos continuar con dama por H4 jaque. Y la idea de la defensa con rey F2 es luego ir con rey G2. Noten cómo ahora la dama de D1 se une a la defensa. Si por ejemplo dama por F6, dama G4, podríamos continuar con torre 8. Y en esta posición, la verdad que el motor dice que tenemos una leve desventaja con las negras, es decir, leve ventaja blanca, pero la verdad que en la práctica a mí me parece súper difícil de concretar cualquiera de los dos, ¿no? La posición para cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, en la práctica esto estaría bastante lejano a ser simplemente una leve ventaja de blanco. Tal vez diría incluso que puede ser que tablas es una opción, ¿no? Bueno, lo curioso es que luego de rey G1 la posición está completamente perdida, porque ahora el negro puede aprovechar para jugar dama G3 jaque, rey F1 y torre 8, sumando a la torre al ataque, generando amenazas aún más fuertes que en la posición anterior. Noten cómo ahora el rey en F1 y la dama en D1 no están coordinados como sucedía, por ejemplo, con la defensa de rey F2. Alfil E1, dama H3 jaque, rey F2 y torre E6. Vino dama D3 intentando de algún modo unir a la dama a la defensa, pero dama H2 jaque, rey F3 y torre por F6. El blanco debe ir con el rey hacia el centro. Y aquí una jugada muy precisa por parte del campeón yugoslavo. Dama G2. Esto es interesante porque normalmente cuando estamos en estas posiciones y sobre todo si hemos sacrificado una pieza, estamos un tanto nerviosos porque queremos o darle mate inmediatamente o recuperar la pieza porque nos sentimos en déficit. Ahora, una de las estrategias que suelen llevar al fracaso muchas veces en estas posiciones es simplemente hacer jaque, 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 jaque. Lo que debemos observar son los posibles escapes del rey enemigo. Y de esa forma, hacer jugadas como dama G2 que limiten el accionar de este rey. Por ejemplo, en la partida fue dama D5, torre 6 jaque, rey aquí, dama F1, rey G3, torre 3. Y en esta posición, Sattles decidió abandonar. ¿Por qué? Porque si por ejemplo rey H2, bueno, muy sencillo, torre H3, mate. Pero si se jugara rey G4, aquí existe un magnífico final con H5 jaque. En caso de capturar con dama, muy sencillo, dama F3 jaque, rey G5 y mate con torre 5. Y si por ejemplo se capturara de rey, es cuando viene para mí de nuevo la idea súper interesante de dama F4. Ven como este dama F4 es muy parecido al dama G2, ¿no? O sea, limitamos el accionar del rey para luego generar la amenaza de mate. Luego de dama 8 jaque, la única jugada que no pierde inmediatamente, rey H7 y ahora es imposible evitar el mate en la próxima jugada, ¿no? Por supuesto existen las ideas, ¿no? Típicas de módulo, sacrifico la dama y hago que la partida dure una jugada más, pero bueno, no tiene mucho sentido, por supuesto, ¿no? Bueno, una gran partida que nos demuestra que normalmente cuando estamos en una posición que parece que es de defensa, lo ideal no es quedarse pasivo e ir hacia atrás, sino generar un buen contrajuego. En 1968 es la época de inicio de los torneos de candidatos por matches. Gligoric iba a tener una dura tarea en contra del ex campeón mundial, Mikhail Tal. El match comenzó favorable para el jugador yugoslavo, con una victoria y 4 empates. Parecía que todo iba sobre ruedas y que la localía le sentaba bien al maestro de Belgrado. Sin embargo, nada más lejano de la verdad, ya que la sala de juego estaba ubicada enfrente de la casa de Gligoric, y como él mismo admitiría, muchos fans se amontonaban con buenas intenciones de apoyarlo, pero perjudicándolo en cuanto al descanso. También los diarios de la época decían que el match era aburrido debido a que los dos empleaban las mismas aperturas. Es en este momento donde se produce un quiebre en el match.
Grigorich, cansado de leer los mismos comentarios en el periódico, decide cambiar de aperturas y salir del plan trillado, lo cual culminó en una desastrosa derrota. Ya con el ánimo caído, vuelve a perder la próxima partida y con esta el match se le va de las manos. Finaliza con caída por 5,5 a 3,5, su última participación en un torneo de candidatos. En 1971 gana el torneo abierto del campeonato alemán, donde participaban figuras del nivel de Donner, Vesterinen, Unzica, Matanovic, Ulf Andersson, entre otras grandes figuras. Un año después, participa en el torneo de San Antonio, donde consigue un muy buen cuarto puesto, solo por detrás de Karpov, Petrosian y Portisch. Cabe destacar que había jugadores de grandísimo nivel, como Keres, Hort, Mekin, Larsen, Brown, entre otros. Ese mismo año, publica su libro sobre el match del siglo entre Spassky y Fischer, el cual se convirtió en un bestseller, con más de 400.000 copias vendidas. En 1973, con motivo de su cumpleaños 50, se le concedió la medalla de oro de la ciudad de Belgrado. Ese mismo año, gana la medalla de oro junto a Boris Spassky en el Campeonato Europeo en Bath. En 1975, se le concede el premio APNOG, la cual era la distinción estatal más grande de Yugoslavia, por méritos especiales en artes y ciencias. El año 1976 lo encuentra distanciándose del ajedrez y rechazando 9 invitaciones a torneos internacionales. El cambio de repertorio más los crecientes problemas de salud de su esposa hicieron que no pudiera participar en competiciones. En 1980 consigue la medalla de oro en el Campeonato Europeo a los 57 años, hazaña que se repetiría también a los 60 años en el Campeonato de 1983. Aparte de jugador de ajedrez, Grigorich fue también un respetado árbitro de ajedrez, presidiendo por ejemplo el comité de apelaciones del match por el Campeonato Mundial entre Karpov y Korchnoi en 1981, y en el match revancha entre Spassky y Fischer en 1992. De hecho, gran parte de ese match fue gracias al propio Grigorich, el cual era íntimo amigo de Fischer, y logró convencerlo e incluso jugaron un match de entrenamiento con la condición de que no se publicarían las partidas. Hasta el día de su muerte, Grigorich no publicó las partidas, cumpliendo así la voluntad del norteamericano. El match finalizó con un claro dominio del jugador de Estados Unidos, por 7,5 a 2,5. Sin embargo, la partida que pudo ganar Grigorich fue magnífica y repleto de bellos sacrificios. Veámosla a continuación. Arribamos a esta curiosa posición luego de una defensa Nimzo-India, la cual Grigorich ha conducido de forma muy pero muy original. Noten que esta torre en D5 parece un tanto extraña, podríamos decir, pero apoya justamente el ataque del blanco con los avances E5 o incluso C5. De hecho aquí, el jugador yugoslavo empleó la idea de E5, la cual parece un tanto extraña e incluso mala, ya que ahora el negro puede desarrollarse con alfil E6, atacando esta torre. Sin embargo, el blanco tiene a disposición la idea de alfil E4. Bueno, ¿cuál es el secreto de esta jugada? Si, por ejemplo, el negro captura la calidad, podríamos continuar con alfil por D5, jugada la cual amenaza alfil por A8 recuperando la calidad, pero también alfil por F7 jaque comiendo la otra calidad. La única opción del negro sería evitar estas pérdidas, alfil por A8, dama por A8 y luego de E por D6 estamos ganando un peón con la consiguiente también posibilidad de ataque. La mejor opción en esta posición sería torre C8, jugada muy difícil de realizar. La idea principal es justamente salir de los posibles ataques del alfil D4. E por D6 es tranquilamente una jugada a realizarse. C6, una nueva difícil jugada por parte del motor. D7, alfil por torre D6 y bueno, esta situación es bastante compleja. El blanco corre un riesgo grande con la torre en D6, pero es verdad que también tiene muchas posibilidades de ataque. En la partida se continuó con caballo D7, lo cual le permite al blanco jugar E por D6, C6 y ahora torre G5. Fischer confiaba en que en esta posición tenía el recurso de alfil por C4 recuperando el peón. Pero Grigorich había ya previsto toda esta idea jugando alfil por G6. Siempre recuerden que cuando estamos en una posición en donde el otro tiene una pieza colgada, o sea, una pieza sin defensa,
nosotros, y nosotros también, podemos sacrificar nuestra pieza sin defensa para justamente luego recapturar la otra con algún tipo de ganancia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, H por G6 fue jugado, caballo por C4, ¿sí? Una cosa importante es que si en esta posición el otro jugaba alfil por F1, si Fischer aquí jugaba alfil por F1, bueno, existen la verdad bastantes modos de ganar, ¿sí? Uno de ellos diría que es alfil por H7, rey por H7 y aquí simplemente torre por G7. Otra idea también muy interesante en esta posición es simplemente jugar con alfil F5, ¿no? Esta idea incluso podría ser hasta más sencilla, porque se ataca el caballo, se ataca el alfil y el ataque es completamente decisivo, ¿no? Bueno, por esta razón es que vino H por G6, caballo por C4, torre 6. Parece que el negro poco a poco está logrando su objetivo, ya que la torre N6 ataca al peón de D6. Si logro mover el caballo y luego amenazar una vez más el peón, estaría perdido. Pero Grigorich encuentra una muy fina maniobra con caballo E5, amenazando nuevamente F7. Caballo por E5, D por E5 y ahora se juntan de nuevo los peones. Dama D7, alfil F4 para consolidar el centro, torre a E8 y esto no ha terminado. Debemos continuar con el ataque con H4. Torre F8, H5. Noten cómo la torre de G5 es básicamente el héroe de esta batalla, ya que estuvo en D5 sacrificado, ¿no? O sea, ahora viene con la torre en G5 también, creando el ataque sobre la columna G, o sea, pieza maestra, ¿no? Dama E8, torre G4 y C5. Entonces, el blanco continúa con dama D3. ¿Cuál es la idea de dama D3? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, entrar en este tipo de posiciones, ya que piensen que después de H por G6, probablemente el otro tome de peón y con una dama en C4 estaríamos clavando la torre. El negro intenta generar contrajuego con C4, simplemente dama D5, G por H5, y para finalizar la partida de forma magistral, Grigorich aquí sacrifica la calidad con torre por G7, rey por G7 y alfil G5, aprovechando todas las debilidades por parte del negro. Vino dama D7, alfil jaque, torre por F6, el negro prefiere devolver la calidad porque, por ejemplo, ante jugadas como rey G8, por decir una idea, tenemos opciones bastante sencillas como dama F3. ¿Cuál es la intención? Bueno, simple, dama G3 jaque y dama G7, ¿no? Mate. Por esta razón es que Fischer prefiere sacrificar la calidad, pero en reemplazo del alfil viene el peón también en F6. Rey G6, intentando defender al peón de H5, dama E4 jaque, rey aquí, jaque, rey G6. Bueno, un par de jaques, imagino, por el control de tiempo. Rey G6 y luego de torre F3, Fischer decide abandonar, ya que se amenaza, entre otras cosas, torre G3 jaque, dama G5 con un posterior mate, ¿no? O incluso torre G3 jaque, torre G7 jaque. Por ejemplo, imaginemos que ahora el negro hace esta jugada. Torre D8. Bueno, torre jaque, rey H7, torre G7, rey H8 y mate. Este mate básicamente es imparable salvo que sacrifiquemos la dama. Por esta razón, Fischer decide abandonar esta partida. Si te está gustando este video, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias. Grigorich fue árbitro principal del maratoniano primer match entre Karpov y Kasparov en 1984, de las Olimpiadas de 1988 y en 12 matches de candidatos de la FIDE hasta 1991. En 1999, la Asociación de Periodistas de Belgrado le concedió una distinción por sus trabajos realizados en periodismo, y en una encuesta televisiva hecha en 2001, fue proclamado el ajedrecista yugoslavo del siglo XX. Svetozar Grigorich era una personalidad polifacética, muy interesado en las bellas artes y en la cultura. Su mayor pasión, además del ajedrez, era la música. A la edad de 81 años, empezó a tomar clases de armonía. Compuso música popular y en 2011 Grigorich publicó un CD con composiciones propias inspiradas en el jazz, las baladas y también el rap. Lo pueden encontrar en YouTube, simplemente con su nombre. Grigorich falleció el 14 de agosto de 2012.
en Belgrado, a consecuencia de un derrame cerebral. Tenía 89 años. La noticia de su muerte causó una gran tristeza y consternación en el mundo del ajedrez. El funeral tuvo lugar en la Avenida de los Grandes del Cementerio Nuevo de Belgrado. Cuando murió Svetozar Grigorich, no solo se puso de luto el mundo del ajedrez, por la pérdida de un deportista muy distinguido. Muchos periódicos extranjeros, entre ellos por ejemplo el New York Times, publicaron homenajes al gran maestro más famoso de los Balcanes. Dejó su huella en el mundo del ajedrez de muchas maneras, como jugador del grupo de los 10 mejores del mundo, como notable teórico, como comentarista muy elocuente, como periodista especializado y muy inspirador, como organizador de torneos y árbitro del campeonato del mundo. Pocas personalidades del mundo del ajedrez han dejado tantas huellas como él.